Buenos días, profesor Percy Madueño. Buenos días, compañeros. Permítanme presentarme. Mi nombre es Raquel Jimena Butrón Reyes. Soy del primer ciclo de la carrera de marketing y el día de hoy vengo a presentarles el tercer tema del trabajo académico, titulado Niveles de desarrollo moral y pensamiento crítico en universitarios de primer y décimo ciclo. A continuación, procederé a compartir mi pantalla. Bueno, el desarrollo moral y el pensamiento crítico son dos capacidades muy importantes que se desarrollan a lo largo de la vida y que permiten a las personas evolucionar como seres humanos. Ambos interactúan de una manera interrelacionada y juegan un rol fundamental en la vida del hombre. Aquí tenemos nuestra tabla de contenidos a desarrollar el día de hoy. Empezaremos por el desarrollo moral, luego por el pensamiento crítico. Procederemos luego a hablar del dilema moral y finalizaremos con un caso empírico, que será la presentación de una investigación realizada. Vamos a empezar con el desarrollo moral. Y para entender mejor a qué se refiere esta expresión, primero procederemos a separarla en las dos palabras que lo componen, desarrollo y moral. Y para eso, acudimos al diccionario online definición.de, donde el lingüista Pérez, en el año 2008, define ambas palabras. Desarrollo lo define como el incremento, el agrandar, extender, ampliar o aumentar alguna característica, sea concreta o abstracta. Y por otro lado, moral significa un conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de una persona o de un grupo social que orienta qué acciones son correctas y cuáles son incorrectas. A partir de esto podemos armar una definición de desarrollo moral, que como nos indica en el año 2019 el autor San Feliciano, el desarrollo moral hace referencia al aprendizaje de conductas y a la construcción de valores a partir de normas y costumbres sociales, religiosas o culturales, previamente establecidas y aceptadas en relación a lo que consideran correcto e incorrecto. Pasamos ahora a las características. El autor Nino, en el año 2019, nos muestra las características desde dos puntos de vista distintos. El primero es el individualismo y el segundo el societarismo. Para entrar un poco en contexto, vamos a definir ambos a qué se refieren. El individualismo es una teoría del socialismo que se refiere al ser humano como un individuo propio y no como parte de una sociedad. Le da más importancia al individuo y no tanto al colectivo. El individualismo afirma que el desarrollo moral se caracteriza por ser cosa de cada uno, emocional, decisivo o reflexivo. Es decir, que la moral se forma a partir de las experiencias, los valores aprendidos, conocimientos, etcétera, de cada persona, de cada individuo. Y por otro lado tenemos el societarismo. Este fue un movimiento colectivista que se dio en el siglo XIX en Europa, más precisamente en Cataluña. Y este movimiento no tuvo carácter revolucionario, como si lo tuvo, por ejemplo, la Revolución Francesa, sino que lo único que buscaba era la libertad del obrero. El societarismo, o como indicamos, el colectivismo, lo describe como la intervención de un grupo social y sostiene que el desarrollo moral se da a través de acuerdos, procesos o acciones sociales. En sí, el desarrollo moral es la fusión de ambas posturas presentadas aquí, ya que se desarrolla a partir de lo que la sociedad nos enseña, pero también de lo que el individuo capta, o sea, lo que pasa en su mente. Y acá un dato curioso sería, por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que están mal de la cabeza, que tienen locura? En derecho, la locura es una decisión legal en la que la persona acusada no es responsable del delito cometido del que se le acusa. Y es por eso mismo de que, por ejemplo, en un tribunal va una persona y se demuestra que tiene problemas mentales, no lo envían a la cárcel, como si lo harían con otra persona que pues está completamente cuerda y que sí sabe definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahora pasamos a los niveles de desarrollo moral según Kohlberg. Primero tenemos el preconvencional, que es la forma más simple del desarrollo moral, en la cual el individuo, generalmente niños,
no comprenden muy bien el significado del entorno, de lo que les rodea, de qué es bueno y qué es lo malo. Aquí se define lo bueno según las recompensas que se le da y lo malo según los castigos. Por ejemplo, si es que un niño come toda su comida, al final sus padres le dan un postre. Entonces el niño piensa, si como toda mi comida, entonces esa es una acción buena porque luego me dan una recompensa. Y, por ejemplo, si es que el mismo niño deja regados todos sus juguetes por el piso y luego su mamá llega y lo regaña, el niño interpreta, o sea, el regaño en este caso es un castigo. Y el niño interpreta de que dejar los juguetes regados en el piso es una acción mala, es incorrecto, porque recibe un regaño de parte de su madre. Estos niveles, bueno, cada nivel se divide en dos estadios. El preconvencional se divide en el primer estadio, que es castigo y obediencia, y en el segundo, que es individualismo e intercambio. En el primer estadio, la persona delega toda la responsabilidad moral a una autoridad, que esta autoridad es quien recompensa el bien y castiga el mal según su criterio. Aquí es donde se da el desarrollo de la heteronomía. Luego, en el segundo estadio, tenemos el individualismo e intercambio, que se intentan satisfacer los propios intereses, los cuales varían de persona en persona. Se asume que las normas son relativas y que el castigo es un riesgo, pero lo que se busca sí o sí es obtener lo que se desea. De hecho, es algo curioso, ya que hay este nivel preconvencional, aquí se encuentran todos los niños, pero un dato curioso es que hay algunos adultos que también se encuentran aquí, y que, por ejemplo, en el estadio 1, que es castigo y la obediencia, podemos encontrar a las personas que delinquen y que las autoridades, en este caso la policía o la constitución política, lo tienen que castigar a partir de esto, que ellos son autoridad y castigan a la persona que delinque. Bueno, pasamos al siguiente nivel, el nivel convencional. Aquí es donde se da más que nada la adolescencia y también aquí está la mayoría de los adultos. En el estadio 3 tenemos las relaciones interpersonales, que el individuo empieza a relacionarse con otros grupos, expandir su entorno y deja atrás el egoísmo. Generalmente aquí se da la rebeldía adolescente, ya que en el intento de agradar a ese nuevo grupo con el que se está juntando, los adolescentes son capaces de hacer, bueno, casi todo, lo que vestir como ellos dicen que está a la moda, tatuarse, fumar, entre otras cosas. Luego el estadio 4 es de orden social. En este punto se deja de tener una visión basada solo en un grupo social particular y se empieza a guiar por la sociedad. Aquí se empieza a desarrollar lo que es la autonomía moral. El individuo cumple las normas porque dice que es lo mejor para la sociedad. Y bueno, según Colbert, aquí es donde se encuentra la mayoría de la población, la mayoría de los adultos. Ahora pasamos al tercer nivel, que es el postconvencional. Aquí es donde se consideran los valores universales y se empiezan a emitir juicios morales a partir de los principios éticos definidos por el sujeto y por la sociedad que lo rodea. En el estadio 5 encontramos el contrato social, que entiende a la moral como flexible y variable. Se reconoce que todos los individuos tienen derecho a la vida y a la libertad, derechos que están por encima de cualquier institución. Aquí las personas definen bajo su propia libertad qué es la moral. Luego, en el estadio 6, que es el principio ético universal, el individuo crea sus propios principios éticos, que son comprensivos, racionales y aplicables. Estos van de acuerdo a tratar a como los demás, como le gustaría que le tratasen. Bueno, aquí básicamente el individuo lo que hace es aprueba las leyes, las normas y define la moral como lo mejor que puede hacer, el cumplimiento de la moral como lo mejor que puede hacer para la sociedad. Y crea un ambiente armonioso con beneficio universal. Estos tres niveles los encontramos en la cita de San Feliciano de 2019 que citó al autor Colbert de 1992. Aquí tenemos un cuadro, una imagen donde nos muestra mejor cómo son los niveles preconvencional, convencional y postconvencional.
El preconvencional basado más que nada en el egoísmo, el convencional basado en el altruismo y el postconvencional en la solidaridad. Y aquí en la parte inferior tenemos un ejemplo curioso, que por ejemplo dice, niño, ¿por qué no robas? Un niño que está en el primer estadio del preconvencional te va a responder, porque mi mamá me pega. Una persona, un individuo que está en el segundo estadio te dirá, porque me premien, para que me premien. Una persona que está en el tercer estadio te va a decir, no robo porque en mi familia no hay ladrones. Alguien del cuarto estadio te va a decir, un buen ciudadano no roba. Aquí ya empezamos a ver la diferencia de que está orientado más hacia la sociedad que hacia uno mismo. Y ya tiene como decir su pensamiento más lógica al respecto de por qué no robar en relación a las normas sociales, claro. Luego, en el quinto estadio, nos dice de que está autoobligado por el bien común. Y una persona que se encuentra en el sexto estadio, que muy pocos lo logran, que dice que es el que mueve por una utopía, no roba. La importancia del desarrollo moral, como nos indica Cota en el año 2002, el desarrollo moral es importante porque permite al ser humano evolucionar y crecer como una persona de bien, diferenciando lo bueno de lo malo. Esta es una capacidad inherente del hombre, la cual se desarrolla con el pasar de los años, la experiencia y el entorno. El entorno involucra, por ejemplo, si es que es un niño, lo que le enseñan sus padres, lo que le dicen que está bueno, que está mal, y así. La madurez también es un factor muy importante que se va desarrollando con el pasar de los años. Ahora pasamos al pensamiento crítico. El pensamiento crítico se define como la habilidad de razonar y poder utilizar información variada para obtener nuevos conocimientos y poder tomar decisiones, sacar un punto de vista propio, saber cómo actuar, cuándo dudar, etc. En otras palabras, es poder obtener una conclusión propia de un determinado tema o situación. Esto es lo que nos indica Castiblanco en el año 2019. Y la imagen que podemos observar aquí es algo muy curioso, algo que me llamó la atención y por esto decidí considerarlo, que nos dice de que el pensamiento crítico en sí siempre ha sido muy importante, pero en esta pandemia, en esta época de cuarentena, es todavía más importante. ¿Por qué? Pues, en primer lugar, nos está llegando mucha información a través de las redes, a través de la televisión, de las noticias, etc. Y el pensamiento crítico en sí, como acabamos de definir, nos ayuda a diferenciar cuáles son las fuentes confiables y cuáles no son fuentes confiables, porque muchas veces hay noticias falsas que se difunden por Facebook, por Twitter, por Instagram y que causan alarmismo en la población y por nada, porque son noticias falsas. Y bueno, básicamente, un buen ejemplo sería lo que hemos hecho nosotros como alumnos al momento de hacer este trabajo académico, de que pues hemos investigado de muchas fuentes y hemos diferenciado cuáles son las fuentes confiables y cuáles son fuentes no confiables, de dónde sacar información y de dónde no. Quiero o no, estamos desarrollando, aplicando nuestro pensamiento crítico al hacer eso. Y bueno, volviendo al tema de la imagen, que como digo fue muy interesante, me pareció muy interesante. Aquí también, pasando al tema ya de la cuarentena, hay un estudio que fue realizado en el 2014, que pusieron a personas, o sea, una por una, seleccionaron un grupo de personas y una por una los pusieron en un espacio cerrado, en una habitación cerrada, sin nada, sin nadie, sin ningún objeto, sin nada que hacer. Solamente les dieron un aparato que si le presionaban un botón, les pasaba una leve descarga eléctrica. Y, o sea, alguien puede pensar y decir, tipo, o sea, ¿quién se aplicaría una descarga eléctrica? Eso, o sea, no. Pero lo curioso fue que a partir del sexto minuto aproximadamente, un gran porcentaje de las personas que estaban ahí se empezaron a aplicar la descarga eléctrica. Y a partir de esto se llegó a la conclusión de que las personas no soportan estar solas, no soportan estar encerradas sin nada que hacer. Y fue por eso, como decir, por aburrimiento, porque, o sea, estas personas ni siquiera eran hiperactivas, eran normales. Fue por esta razón que se aplicaban la descarga eléctrica. Bueno, siguiente diapositiva. Tenemos las características. El erudito Brookfield, en 1987, reconoció como pilares del pensamiento crítico 4 características fundamentales. Esto nos lo indica Guzmán y Sánchez en el año 2006
y a la vez este fue citado por Hernández, Lev, Lenoir, Vasco y Uribe en el 2017. La primera característica es identificar los conceptos que se encuentran supeditados a las ideas presentadas, es decir, saber identificar, por ejemplo, esta idea se basa en esto, en esto y en esto, y es necesario conocer esto para poder comprender la idea que nos presentan. La segunda es establecer alternativas. El pensamiento crítico en sí se encarga de analizar casi todo, establecer alternativas tipo el problema, la solución, las consecuencias que puede ser. El tercero es que es consistente y coherente. Y el cuarto es que es escéptico a afirmaciones o explicaciones. Es decir, no se deja llevar muy fácilmente y emite su propio juicio crítico, su propio punto de vista. A continuación pasamos a las habilidades del pensador crítico. La primera es la capacidad de análisis, que se centra en examinar los problemas, la información brindada, dando paso al cuestionamiento del por qué, el cómo, el para qué, etc. La segunda habilidad es identificar la conclusión con la que se está de acuerdo, es decir, con la que se encaja más según nuestra forma de pensar, según nuestros ideales. La tercera es usar ideas previas para interpretar nuevas. Como mencioné anteriormente, si es que la idea es esta, tengo que saber lo de acá y lo de acá para poder comprender esto. La cuarta es la capacidad de llegar a una conclusión, que se logra con una buena base en la información obtenida previamente con la que ya se estuvo de acuerdo. La quinta característica es inferir problemas, consecuencias y soluciones. La sexta es la habilidad de comunicación, saber expresar el punto de vista, la forma que se piensa, qué es lo que se tiene en mente. Significa dar la opinión propia sin tener miedo a que los otros te juzguen o expresen puntos de vista distintos, porque nadie nunca va a pensar igual a ti. Y la última es que no se deje influenciar por la opinión o la forma de pensar de los demás, ya que el pensamiento de los seres humanos es muy variado y es muy distinto en todas las personas, y nadie va a pensar igual a ti. Así que, bueno, estas habilidades nos las señaló el autor Andrade en el año 2015. Ahora pasamos a los tipos, que según Universi España, en el año 2019, el pensamiento crítico se divide en tres tipos: el pensamiento convergente, el pensamiento divergente y el pensamiento lateral. El pensamiento convergente busca una idea racional para comprender el manejo del foco de estudio, es decir, interpreta la información a partir de ideas previamente conocidas. Este es el método considerado más recurrente. El pensamiento divergente busca representar la realidad de manera creativa, encontrando soluciones distintas y novedosas a un mismo problema de la realidad. El pensamiento lateral tiene la intención de encontrar desde un punto de vista alterno una nueva explicación al tema expuesto. Entonces podemos resumir como que el pensamiento convergente es el más general, el más común de los tipos de pensamiento crítico. El pensamiento divergente es como un pensamiento creativo y el pensamiento lateral es como otra forma, una forma paralela de entender la situación, generando una nueva explicación. Y ahora pasamos a la importancia. Como indicó Andrade en el año 2015, el pensamiento crítico promueve el análisis, observando una situación o un determinado tema desde un punto de vista analítico, formando un propio criterio de las cosas. Asimismo, nos vuelve capaces de solucionar problemas y tomar nuestras propias decisiones. Y aquí un dato importante, y es que el pensamiento crítico, si bien es cierto, o sea, todos los humanos nacemos con la capacidad de pensar, el pensamiento crítico está específicamente relacionado con lo que es la educación. Este se va desarrollando, se va inculcando, fomentando a través de la educación. Es cuando, por ejemplo, los profesores de distintos cursos, sea de humanidades, ciencia, arte, no importa el curso, que te empiezan a hacer preguntas. Si es que estás de acuerdo con el punto de vista de tal autor, o si es que cuál es tu opinión al respecto. Incluso puedes poner un punto de vista conociendo poco del tema, dejando a tu pensamiento fluir, y luego lo corroboras y estableces puntos de vista a partir de las distintas posiciones de distintos autores. Así que el pensamiento crítico en sí nos ayuda a diferenciar diferentes tipos de información y es muy importante a lo largo de toda nuestra vida. Ahora pasamos
al dilema moral. Entonces, después de haber definido lo que es el desarrollo moral, lo que es pensamiento crítico, ¿cómo y cuándo es que ambos términos se interrelacionan y llegan a una intersección? Aquí es donde se presenta el dilema moral. El dilema moral, según Parra, 2018, las habilidades en pensamiento crítico y desarrollo moral son fomentadas y desarrolladas mediante el análisis de dilemas morales, ya que se promueve la toma de decisiones mediante la reflexión de lo que para el individuo es correcto según sus propios valores. Permite el desarrollo del pensamiento crítico, ya que analiza a partir de una serie de preguntas cada vez más complejas y que exigen una mayor reflexión. En este tipo de situaciones, en los dilemas morales, se suelen contraponer normalmente dos o más valores, a través de los cuales el pensamiento crítico se encarga de evaluar los pros y los contras presentados y así emitir como respuesta el juicio moral. Entonces sería en este orden. Primero el dilema moral, luego el pensamiento crítico y como respuesta el juicio moral. Entonces, como se mencionó anteriormente, los dilemas morales son la intersección del desarrollo moral y el pensamiento crítico. Estos son narraciones que presentan un conflicto de valor y a través de preguntas se intenta llegar a la mejor solución para el dilema. Entonces, estas soluciones, como se mencionó anteriormente, se llegan a partir del pensamiento crítico y son conocidas como juicios morales. Los dilemas morales se suelen solucionar según el desarrollo moral del individuo a partir del pensamiento crítico. Y como nos indica Prat y Soler en el 2003, citados por García en el 2013, no siempre tienden a tener una única solución, ni completamente clara e indiscutible, sino que obliga a la persona a reflexionar entre dos o más alternativas. En resumen, aquí no hay una respuesta correcta. Bueno, García en el 2013 concluyó que la importancia de los dilemas morales radica en que estos se encargan de reforzar la resolución de problemas, fomentar la toma de decisiones, desarrollar la autonomía y fortalecer los valores a través de la reflexión y el razonamiento moral. O sea, realmente son muy importantes, te ayudan en muchas cosas. Bueno, y ahora pasamos al caso empírico. Aquí se ha desarrollado una investigación presentada por Casas, Abogal y Suárez en el año 2011, que su hipótesis fue que se puede mejorar el desarrollo moral y permitir un avance en los juicios morales a partir de la toma de decisiones, el razonamiento y la participación en dilemas morales. Esta investigación de enfoque cuantitativo, publicada en la revista Magistro de la Universidad Santo Tomás en Bogotá, tenía como objetivo determinar el efecto del planteamiento de dilemas morales y si estos favorecían la formación del desarrollo moral en 66 estudiantes del séptimo grado de educación secundaria del Colegio Agustino Ciudad Salitre de Bogotá. Entonces, la muestra fueron estos 66 estudiantes, los cuales fueron divididos en dos grupos, un grupo experimental y un grupo de control. En el grupo experimental se aplicó la variable, la cual fue una estrategia pedagógica basada en la aplicación de dilemas morales. Y el grupo de control sirvió para ver cómo hubiera sido si es que no se hubieran aplicado estos dilemas. O sea, se obtuvieron resultados con la estrategia y la otra fueron los resultados normales sin la estrategia. Cada grupo estaba conformado por 33 estudiantes, exactamente la mitad. Ahora pasamos al método y los resultados. La herramienta aplicada fue el cuestionario de REST. Este cuestionario se aplicó primero en forma de un pretest antes de aplicar la variable y que se obtuvieron resultados muy similares para ambos grupos, indicando que en promedio los 66 estudiantes se encontraban en el estadio 4 del desarrollo moral según Colbert, el estadio que vimos anteriormente. Y luego de volver a aplicar esta herramienta esta herramienta se basa en, es para calcular el nivel de desarrollo moral en el que se encuentran las personas. Los resultados del post-test fueron que se evidenció un aumento considerable en el desarrollo moral del grupo experimental, ubicándose la mayoría de ellos en el estadio 5A del nivel postconvencional, mientras que en el grupo de control, donde no se aplicó la variable, la mayor parte de los estudiantes continuaba en el estadio 4. Algunos de ellos aumentaron, otros disminuyeron, pero nada relevante, todos continuaban en el estadio 4.
Bueno, el método que se usó de la estrategia de los dilemas morales fue basado en los dilemas, como por ejemplo fueron el dilema de Haynes y el medicamento o el dilema del prisionero, entre otros. Ahora pasamos al análisis y las conclusiones de estos autores. Al final, Casas, Sabogal y Suárez en el 2011 corroboraron que su hipótesis era correcta. Sí se puede desarrollar la moral al aplicar una estrategia pedagógica basada en los dilemas morales. También concluyeron que estas intervenciones tienen que hallarse correctamente organizadas y orientadas hacia la reflexión y la toma de decisiones para alcanzar mejores resultados. Asimismo, afirmaron que en otras evaluaciones de carácter cualitativo se promovió el pensamiento crítico, se mejoraron las relaciones sociales y se incentivó a la autonomía de los alumnos. Conclusiones. Bueno, a partir de lo investigado para el presente tema, se puede concluir que el desarrollo moral y el pensamiento crítico son dos habilidades inherentes del hombre, que necesitan ser fomentadas a lo largo de su vida. Al decir inherentes, me refiero a que el desarrollo moral, o sea, con el desarrollo moral naces y este se va desarrollando a lo largo de tu vida. Puedes fomentarlo, o sea, puedes acelerarlo o promoverlo, aumentarlo aún más, si es que tú deseas a partir de distintos métodos. Y por otro lado tenemos el pensamiento crítico, el cual se centra en razonar y analizar para poder emitir juicios críticos. Y este pensamiento, bueno, todo ser humano nace con la capacidad de pensar, como se mencionó anteriormente. Pero el pensamiento crítico se va desarrollando más que nada en lo que es la educación, la secundaria, la universidad, cuando te incentivan a tú emitir tus propios puntos de vista. ¿Qué piensas respecto a esto? ¿Qué opinas con la opinión, con, valga la redundancia, qué opinas respecto a la postura de este autor? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en contra? ¿Por qué? Y pues para potenciar estas capacidades existen diversos métodos, pero en esta investigación se consideró como más factible la aplicación de los dilemas morales, que fue pues el mismo que hicieron los estudiosos, los investigadores mencionados anteriormente para su investigación. Y partiendo de este trabajo, se plantea algo similar que se podría dar con los estudiantes universitarios del primer y décimo ciclo, ya que hay que tener en cuenta que los de primer ciclo recién están saliendo de la secundaria, o sea, en su mayoría. Están saliendo recién de la secundaria, tienen otras experiencias, tienen menos años de vida, en comparación con los de décimo ciclo, que ya están acabando este periodo de vida universitario, se están graduando, han pasado por más experiencias, han presentado más conocimientos a lo largo de tanto estos años de estudio en la universidad, como también han aprendido más de experiencias vividas en su vida y todo eso. Así que pues se podría a partir de esto ver una, según yo, en mi opinión, una notable diferencia y creo de que el presente trabajo de investigación, lo que se ha recopilado aquí en la información adjunta, podría servir como una base para desarrollar este futuro trabajo de investigación de los estudiantes de primer y décimo ciclo, que se podría aplicar, tomar una muestra de estudiantes universitarios que recién están ingresando, por ejemplo, en el 2021, a una determinada carrera o de distintas carreras y ver cómo es su desarrollo moral y su pensamiento crítico al momento de ingresar y luego de 5 años aplicar este mismo test a los mismos chicos que ya están saliendo y ver cuál es la diferencia, en cuánto se desarrolló. Sería interesante verlo, la verdad. Y bueno, a partir de esto, para concluir y bajo mi sorpresa de que no hay muchos trabajos que consideren los dilemas morales como la intersección del desarrollo moral y el pensamiento crítico, concluir que los dilemas morales son importantes al aportar valores, reflexión y autonomía al ser humano. Aquí tenemos las referencias que, por ejemplo, hemos usado para esta investigación el artículo Perfiles y Rasgos de Andrade, presente en la revista Reforma, la tesis de los dilemas morales como estrategia didáctica para la formación en valores en estudiantes del quinto grado de esta institución educativa, presentado por Arango y Pérez en el año 2018,
el libro Developing Critical Thinkers de Brookfield en 1987, el artículo en la revista Magistro de Casas, Sabogal y Suárez en el 2011, que fue el caso empírico que hemos presentado, el artículo también en la revista titulado El pensamiento crítico en la formación de profesores de ciencias naturales, escrito por Castiblanco en el año 2019, la teoría del desarrollo moral de Jean Piaget, de la página Psicología y Mente, escrito por Castillero, es un psicólogo, la tesis de Cota en el 2002, el artículo presentado por García en el año 2013, el artículo de la revista Ready de Guzmán y Sánchez, el artículo también, no, este es un libro, la interdisciplinariedad, un desafío para transformar la universidad del siglo XXI, presentado por Hernández, Lev, Lenoir, Vasco y Uribe. Luego, el discurso inventado de la revista Cuadernos de Pedagogía, presentado por Izquierdo. El libro de Psicología del Desarrollo Moral, según Colbert. Luego, la tesis Familia, Escuela y Desarrollo Humano, por Mesa y Páez en el año 2016. El libro Derecho, Moral y Política, una revisión de la teoría general del derecho, presentado por Nino en el año 2019. La tesis de maestría de Parra en el 2018, la definición del diccionario, la definición de moral presentada por Pérez, luego la definición de desarrollo presentado por Pérez y Garni en el 2008, el libro El criterio moral en el niño presentado por Piaget en 1983, Actitudes, valores y normas en la educación física y el deporte, libro escrito por Pratt y Soler en el 2003, La teoría del desarrollo moral de Colbert, artículo presente en la página web La mente es maravillosa, escrito por San Feliciano. Y por último tenemos al artículo de Universia España en el año 2019, titulado ¿Conoces los 3 tipos de pensamiento crítico? Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.